¿Te sientes identificado con algunas de estas características? ¿Eres desconfiado y piensas que si le cuentas algo a alguien lo va a usar en tu contra? ¿Te sientes superior a los demás? ¿No sientes empatía por el prójimo? ¿Te gusta ser el centro de la atención de todos? ¿O no te gusta compartir? Déjame decirte que estas son características de una persona egoísta. Pero no te preocupes, porque el día de hoy estaremos hablando o tratando sobre la tercera lección de la serie Enfrentando tus emociones. Soy Emily Tinoco y bienvenidos a Diario de una Guerrera. Como ya vieron en el título del video, el día de hoy estaremos tocando el tema de servir al yo. Nuestro mundo cada vez nos motiva a buscar nuestra autorrealización, a ser mejores cada día y buscar nuestro bienestar propio. Incluso existe un autor que seguramente a ustedes en algún momento les han enseñado sobre Maslow y sus teorías de la personalidad autorrealizada, en la que nos dice que una persona puede llegar a su autorrealización cuando ya es independiente, cuando no depende de los demás ni de las costumbres de las que está rodeado. Si nosotros seguimos la corriente de este mundo, nos vamos a convertir en personas egoístas, personas en las que no piensen en los demás. Y esto va a ser un impedimento para nuestro crecimiento espiritual. Recordemos algo muy importante, y es que Satanás conoce estas herramientas y usa justamente el egoísmo en nuestra contra. Y lo vemos desde el principio, cuando vemos a Adán y Eva pensando en sí mismos, en su bienestar propio, cuando pecaron, cuando desobedecieron a Dios. Ellos querían ser dioses y pecaron, fueron egoístas. Y muchas veces se ve reflejado hasta en nuestra actualidad en muchas personas. El mundo nos dice, solo piensa en ti mismo, pero la Biblia nos dice que pensemos en los demás. Incluso existe un mandamiento en el que dice que amemos a Dios sobre todas las cosas, pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La Biblia quiere que nosotros sirvamos a los demás, los amemos, honremos, ayudemos, compartamos, animemos y también amonestemos a los demás. Hablemos un poco sobre la vida de Abraham. Dios le había prometido la tierra de Canaán, ¿se acuerdan? Y él fue a aventurarse junto con su familia y por fe fue hacia la tierra que Dios le había prometido. Él llevó en su viaje a su sobrino Lot y fueron juntos, y en el momento en el que llegaron a Canaán, se dieron cuenta que esa tierra estaba ocupada. Pero aún así, Abraham comenzó a observar sus alrededores, estaba visualizando sus futuras tierras, pero llegó un momento en el que ellos estaban en una tierra que ya no podía sostenerlos a ambos. ¿Por qué? Pues Lot tenía sus propias ovejas, su propio ganado, sus riquezas, y también Abraham tenía sus siervos, tenía también su ganado. Entonces ya no podían estar juntos en el mismo lugar. Incluso hubo enfrentamientos entre sus pastores por la tierra, por los pastos. Abraham tomó la iniciativa y le dijo a su sobrino, ¿sabes qué? Escoge, si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, y así sucesivamente. Si tú te vas a la derecha, yo a la izquierda. Y así fue. Este hecho o esta palabra que él dijo o le dio a escoger nos da a entender algo muy importante, y es que nosotros podemos ser generosos cuando creemos en las promesas de Dios. Abraham se aferró a Dios y dependía totalmente de Dios, así que él en este momento en el que le dio a escoger a Lot el lugar a elegir, sabía que Dios, a donde quiera que él fuera, Dios le iba a bendecir. Así que esto es lo que sucedió. Lot eligió el lugar que más le convenía. Observó la llanura del Jordán y se dio cuenta que habían pastos verdes para su ganado. Y él, pensando en sí mismo, en su propio bienestar, pues eligió ese lado y se fue a vivir en la llanura de Jordán, que estaba muy cerca a la ciudad de Sodoma. Este nombre de esta ciudad ya les hará una idea a ustedes. Lot no contaba con las consecuencias que traerían sus actos. Él solo pensó en su bienestar, pero nos vamos a dar cuenta de que él en sí fue un poco egoísta. Aprenderemos un punto importante, y es que el egoísmo no considera los peligros espirituales.
En el momento en que les dije Sodoma, ustedes saben que esa era una ciudad perversa, donde existía libertinaje sexual y existían muchas personas homosexuales. Era una ciudad corrompida. Pero esto no se puso a pensar quizás Lot en ese momento. Era una ciudad muy terrible, pero esto afectaría su vida espiritual, afectaría a su familia, y eso lo veremos más adelante. Entre Abraham y Lot vemos una gran diferencia entre estos dos personajes. Se puede decir que son polos opuestos. Mientras que Abraham era un hombre altruista, Lot era un hombre egoísta. Y vamos a estar aprendiendo estos dos términos, estas dos palabras, el ser altruista y el ser egoísta. ¿Qué es ser altruista o qué es una persona altruista? El altruista es una conducta en la que las necesidades de los demás están por encima o en primer lugar que las propias necesidades de uno mismo. Mientras que el egoísmo es todo lo contrario. La persona egoísta piensa más en las necesidades que él siente y quiere satisfacerlas, incluso si están por encima de las necesidades de las demás personas. Dentro de la historia de Abraham, Lot se fue a vivir por Sodoma, ¿verdad? Cerca a Sodoma. Y en ese entonces unos reyes decidieron enfrentarse al rey de Sodoma y otros que estaban muy cerca de esa ciudad, y los conquistaron y se llevaron al rey de Sodoma, incluyendo a las personas que vivían ahí. Y adivinen a quién se llevaron: a Lot. Abraham, al enterarse de esto, reunió a 318 hombres que venían con él y fueron a rescatar a su sobrino. Y no solo a su sobrino, sino rescataron al rey y a muchos de los que vivían dentro de Sodoma. De ley, él tenía que quedarse con todas las posesiones, ya que él había ido a liberarlos. Y el rey sabía que no podía ser rey sin su gente, ¿verdad? Entonces le hizo un trato a Abraham. Le dijo: ¿sabes qué, Abraham? Si es que tú me das a las personas, yo te voy a dar todas sus posesiones, sus riquezas. Tú vas a ser más rico. Qué oferta tan tentadora para Abraham, ¿verdad? Quedarse con todas esas riquezas. Pero él se dio cuenta de algo, que solamente sus riquezas venían por parte de Dios. Entonces se negó, le dijo: no, porque yo no quiero que las personas piensen que soy rico por causa tuya. Yo soy rico por causa de Dios, porque Dios me da, Dios me bendice. Y eso es lo que hace el altruismo en nuestra vida. Nos hace depender de Dios y nos hace confiar en Dios, en que Él siempre nos va a mantener, nos va a sostener y nos va a bendecir en nuestro diario vivir. Algo muy bonito del altruismo es que nos hace pensar en los demás, y el altruismo incluye la intercesión por los demás. Veamos un caso en la historia de Abraham. Otra vez su sobrino se encuentra en problemas, ya que Abraham se enteró de que Dios iba a destruir Sodoma. Iba a caer fuego y azufre para destruir esa ciudad en la que vivía su sobrino. Entonces Abraham intercedió por él y habló con Dios. Y Dios, por amor a Abraham, le hizo caso a su petición. Entonces 2 ángeles que iban rumbo a Sodoma llegaron a la ciudad y encontraron a Lot justamente en esa ciudad, en la entrada de la ciudad. Y este hecho nos hace entender un punto importante dentro de la ambición egoísta, y es que la ambición egoísta causa compromiso. Solo las personas importantes se ponían a conversar asuntos legales y todo eso de la ciudad cuando se sentaban enfrente o en la entrada de la ciudad. Y esto nos hace ver de que Lot ya se había convertido en parte de Sodoma, de la población de Sodoma. Pasó de vivir en la llanura del Jordán, fuera de la ciudad, a vivir dentro de la ciudad. Y es ahí cuando Lot recibe a estos 2 ángeles y los invita a su casa, pero nos damos cuenta que él los lleva a su casa, les invita, pero les hace una exigencia, porque él sabía que esa ciudad era muy mala y muy perversa. Él sabía en lo que se estaba metiendo, pero aún así no decidió dejar esa ciudad. La ambición egoísta también trae contaminación. Si estamos en un lugar sucio, es definitivamente obvio que nos vamos a contaminar. Y esto es lo que vamos a ver en la vida de Lot. Cuando él llevó a estos 2 ángeles a su casa, a que comiesen y durmiesen ahí, adivinen qué pasó. Todos los pobladores de Sodoma se acercaron a su casa, tocaron su puerta y pidieron que les dieran a los 2 ángeles para que se acostaran con ellos.
vemos que esta ciudad estaba totalmente corrompida, había un libertinaje increíble. Es muy triste cómo estaba viviendo esta sociedad y es mucho más triste ver a Lot siguiendo viviendo ahí, ¿verdad? Pero él también estaba adoptando estas conductas. En el momento en el que estas personas pedían a los ángeles, él les dijo, no, no hagan esto. A cambio les voy a dar a mis 2 hijas. Él estaba ofreciendo a sus 2 hijas esta población para que las violasen, para que hicieran con ellas lo que quisieran. Y es obviamente que Lot ya estaba cambiando de pensamiento. Pero ustedes saben que Dios es grande y Dios estaba ayudando a Abraham en su intercesión por su sobrino. Y vamos a ver el hecho qué pasó después de esto. Estos ángeles sacaron a Lot y a su familia. Como estas personas perversas querían acostarse con ellos, querían hasta tumbar la puerta, imagínense. Pero los ángeles los cegaron y ya no podían encontrar la puerta. Estos ángeles sacaron a Lot, a sus 2 hijas y a su esposa fuera de la ciudad porque ya iba a ocurrir este hecho de la destrucción. Pero vemos algo interesante y es que los ángeles les habían dicho a esta familia que no voltearan porque iban a ser castigados, se iban a convertir en una estatua de sal. Pero la esposa de Lot no vio las consecuencias de esto y aún así volteó y se convirtió en una estatua de sal. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no hubiera intercedido por su sobrino? Lot hubiera muerto junto con su familia y todo Sodoma. Pero Dios, por gracia, los salvó enviando a estos 2 ángeles. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, nos da segundas oportunidades. Dios sabe que muchas veces en nuestra vida hemos sido egoístas, pero aún así nos da la oportunidad de ser mejores. Y yo pienso que Dios le estaba dando una oportunidad a Lot para ser muy diferente, para cambiar su vida. Pero vamos a ver que todos sus actos traen consecuencias. Y una de las consecuencias es que las elecciones egoístas afectan a nuestros descendientes. En este caso, tuvieron que vivir en una cueva, Lot y sus hijas. Y sus hijas decidieron acostarse con su padre. Y producto de este incesto, nacieron 2 muchachos, Moab y Amón. Ya les suenan sus nombres, ¿verdad? Y sus descendientes fueron enemigos de Israel. Es muy triste porque esto se ve evidenciado en la juventud de hoy en día. ¿Cuántos jóvenes, por egoístas, por satisfacer sus necesidades, tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio con señoritas y producto de eso tienen un hijo? Un hijo que luego crece con esa idea de que no necesitas casarte para tener una familia y repiten los mismos actos que cometieron sus padres. Es muy triste, jóvenes. Esto es algo que se ve hoy en día en nuestra juventud. Pero nosotros debemos ser la diferencia como hijos de Dios. Como jóvenes cristianos debemos promover el amor en matrimonio. Debemos decir o compartirles a los demás jóvenes de que deben esperar por aquella persona a la que Dios les está preparando y que dentro del matrimonio podrán formar una hermosa familia con la bendición de Dios. Y eso es algo que como jóvenes, como hijos de Dios, debemos promover hoy en día. Lot perdió todo. Perdió su estatus, sus riquezas, todo lo perdió, incluso a su esposa. Todo por ser egoísta. Pero veamos algo, y es un punto muy importante y muy triste dentro del egoísmo, y es que la ambición egoísta conduce al fracaso moral. Él estaba por fuera destruido, pero él también por dentro tenía una destrucción moral y espiritual. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso a nosotros? Y es que nos sentimos tan mal por dentro de que hemos cometido error tras error y hemos sido egoístas. Y muchas veces nos sentimos quebrantados, ¿verdad? Y nos duele tanto nuestro pecado. Pero eso es una buena señal, porque el Espíritu Santo está tocando tu corazón y te está diciendo de que has estado haciendo cosas malas. Pero aún así puedes cambiar. Algo dentro de este punto que podemos ver es que muchas veces también podemos ser altruistas con razones equivocadas. Es decir, muchas veces pensamos en los demás, pero tenemos intenciones ocultas. ¿En qué hecho? Muchas veces ayudamos a los demás, pero esperamos recibir algo a cambio. Y eso es algo muy triste en la juventud de hoy en día, ¿verdad? No les gusta servir. Les gusta servir, pero siempre esperan que los demás correspondan a su servicio o les den lo mismo. Y eso es algo que un creyente o un hijo de Dios no debe tener ese pensamiento.
Por lo contrario, seguir el ejemplo de Cristo. Cristo vino a este mundo y sirvió a los demás desinteresadamente, sin esperar nada a cambio. Y eso debe ser nuestro mayor anhelo, nuestro mayor privilegio, el servir a los demás. Otra cosa que podemos aprender de la ambición egoísta es que proviene del mundo, de la carne y del diablo. Si tú estás pasando por momentos en los que tienes ataques de egoísmo o estás sintiendo que tienes esta emoción, déjame decirte que uno, o estás siendo tentado por el enemigo y estás cayendo, o otro es que no eres un verdadero creyente, porque un verdadero creyente no debería tener estas características del egoísmo. ¿Y ahora qué hago? Emily, me he dado cuenta que soy egoísta, he analizado mi vida en estos puntos, pero ya no quiero ser así. Quiero ser más como Cristo. ¿Cómo combatir el egoísmo? En primer lugar, el Espíritu Santo nos libra de la ambición. Qué hermoso, ¿verdad? Que Dios nos haya dado su Espíritu y que abunde en nuestro corazón para ser nuestra guía espiritual, para que nos guíe hacia los buenos caminos. Pero solamente hay que darle el control de nuestra vida. Y Él nos ayudará a poder vivir una vida correcta, una vida de servicio a los demás. Porque recuerden que el seguir al Espíritu Santo es seguir el ejemplo de Cristo, es reflejar a Cristo en nuestras vidas, siempre y en cuando, claro, le hagamos caso y le demos el control. En segundo lugar, el amor por los demás cura el egoísmo. En la Biblia nos menciona que el amor no es egoísta, y eso lo puedes encontrar en 1 Corintios capítulo 13, versículo 5. Cada vez que sientas que estás teniendo un episodio de egoísmo, reemplázalo con amor. Sí, Dios nos amó a nosotros y por esa razón nosotros podemos amar a los demás. Y no hay mejor muestra de nuestro amor y afecto a los demás que siguiendo el ejemplo de Cristo. Así como Cristo amó a las demás personas, nosotros también debemos hacer lo mismo. Dejemos el egoísmo a un lado y seamos personas y jóvenes que amen a los demás, que amen a su prójimo como a sí mismos. En tercer lugar, nuestro altruismo cambia la vida de los demás. Recuerden que todos somos parte de un cuerpo, del cuerpo de Cristo, y trabajamos en conjunto por el bienestar del cuerpo. Pero ¿qué pasa si estamos sintiendo el egoísmo en nuestra vida? El cuerpo no va a crecer sano ni en amor. Es por eso que debemos analizar nuestra vida para que así como cuerpo de Cristo trabajemos unánimes, trabajemos en amor y nos amemos unos a otros, nos sirvamos unos a otros por el bienestar del cuerpo de Cristo. Recuerden que el egoísmo no debe tener lugar en la vida de un creyente. No debe haber lugar y espacio en tu vida para el egoísmo. Reemplázalo, ya te dije, con amor y con la palabra de Dios. En cuarto lugar, confiesa tu pecado. Si sientes que has sido egoísta, pídele a Dios que te perdone y te aseguro que Él te va a limpiar de ese pecado del egoísmo. No hay nada que Dios no pueda perdonar. Aún estás a tiempo, porque sí, va a llegar un momento en el que Jesús nos lleve a su presencia y si no te has arrepentido hasta ese momento, va a ser muy tarde. Pero ahorita estás a tiempo para arrepentirte. Dobla rodillas ante Dios y dile: Dios, cámbiame. Si ese es un defecto dentro de tu vida, pues pídele a Dios que obre en tu vida. Y yo sé que Él te va a cambiar. Y en quinto lugar, sirve a los demás. Algo que practicamos dentro del centro de vida es el ser. Y la primera palabra es el servicio. Nuestra iglesia nos impulsa a servir a los demás. Y eso es algo muy importante, ya que si toda la iglesia trabaja en conjunto en servir a los demás, va a ser mucho más fácil para nosotros, ¿verdad? Y eso es algo muy bonito que vemos dentro de nuestra iglesia. Nos servimos unos a otros, servimos a nuestro Señor en conjunto. Y eso es algo que como jóvenes debe ser algo muy constante dentro de nuestra vida espiritual. ¿Qué hemos aprendido el día de hoy? En servir a los demás. Servir desinteresadamente a los demás. Poner las necesidades de las demás personas sobre nuestras propias necesidades. Y créanme que si nosotros hacemos eso, Dios nos va a bendecir, nos va a dar muchas bendiciones dentro de nuestra vida diaria. Y yo sé que seguramente muchos de ustedes ya lo están experimentando. Espero que el capítulo de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida espiritual y no te olvides en ponerlo en práctica. Yo también lo haré. Y nos estaremos viendo en el siguiente programa. Dios les bendiga.